Mi madre me hizo donar mi riñón a mi primo por amor a la familia. Pero cuando me enfermé y nadie me ayudó e incluso mi propia madre me ignoró. Cuando les reclamé, dijeron, ya hiciste tu parte. Así que yo decidí hacer la mía, irme para siempre, pero antes decidí destruirlos. Mi madre siempre ha sido de esas personas que juegan a ser mártires profesionales. De las que con una sola lágrima o con un suspiro melodramático te hacían sentir como la peor basura del mundo si no hacías exactamente lo que ella quería. Crecí con esa presión constante de tienes que hacer lo correcto por la familia mientras ella acomodaba lo que era correcto según lo que más le convenía en el momento. Y lo peor es que por mucho tiempo me lo tragué completo. Cada vez que decía que la sangre era sagrada, que nadie más iba a estar para nosotros excepto nosotros mismos, yo lo creía, me lo tatuaba en la cabeza. No sabía entonces que la única cosa que estaba sagrada para ella era su capacidad de manipularnos a todos como fichas en su pequeño teatro de falsa unidad familiar. Tenía 26 años cuando todo se fue al carajo. Vivía sola en Phoenix, partiendo el lomo con 2 trabajos porque estaba terminando enfermería en una universidad comunitaria. Vivía al día, sin lujos, sin nadie que me pagara nada, pero jodidamente orgullosa de todo lo que estaba logrando sin deberle nada a nadie. Era independiente, me mantenía sola, y aunque las cosas a veces eran duras, sentía que estaba construyendo algo mío. Algo que no tenía nada que ver con las farsas familiares que dejé atrás en Texas. Pero fue justo desde allá, desde esa cloaca emocional, que me cayó encima la llamada que cambiaría mi vida. Era mi madre. Me llamó llorando. No con esas lágrimas sinceras que se notan desde el primer segundo, no. Era ese llanto que conocía de toda la vida, ese que aparece como por arte de magia cada vez que necesita algo. Me dijo que mi primo Kevin, sí, el favorito de todos, el mismo que nunca ha trabajado en su vida, que se la pasaba de fiesta en fiesta. Que una vez robó dinero del bolso de mi abuela y todos fingieron que había sido un malentendido, estaba muy enfermo. Que sus riñones estaban fallando. Que los médicos decían que necesitaba un trasplante urgente. Y claro, después de decirme todo eso como si estuviera narrando una telenovela, soltó la verdadera razón de su llamada, que yo era la única compatible. Que yo era la única que podía salvarlo. Que tenía que hacerlo por la familia. Y lo soltó con una mezcla de súplica, culpa y amenaza disfrazada de cariño. Me dijo, palabra por palabra, que si no ayudaba a Kevin, la familia se rompería para siempre. Que ella no lo soportaría. Que ya había perdido a su hermano, el papá de Kevin, el año anterior, y que si ahora perdía también a su sobrino, no sabría cómo seguir viviendo. En ese momento sentí que todo el peso del mundo me cayó encima. No me dio espacio para pensar, para procesar, para preguntar siquiera si Kevin había agotado todas las demás opciones. No, porque según ella yo era la solución inmediata, y no ayudar sería lo mismo que condenarlo a muerte. Me dijo que el seguro cubriría todo, que yo no perdería nada, que era solo una cirugía, que después podría seguir tu vida normal, como si sacarte un órgano fuera lo mismo que sacarte una muela. Y claro, remató con lo que sabía que siempre me dolía, si algún día tú necesitaras algo, todos estaríamos ahí por ti. Esa frase me quedó tan grabada que la escuchaba en mi cabeza incluso mientras dormía. Acepté. No porque estuviera convencida de que era lo correcto, sino porque me arrinconaron emocionalmente. Porque me criaron para ser la que da, la que cede, la que se calla. Porque pensé, como una estúpida, que si hacía este sacrificio, finalmente me ganarían un poco de respeto. Porque me vendieron la idea de que esto era un acto de amor, de unidad, de esos momentos que fortalecen los lazos familiares. Pero lo que realmente hice fue firmar la primera sentencia de traición de una lista que solo iba a crecer. La operación fue en un hospital de Dallas. Me llevaron allá con promesas de cuidados, de agradecimiento eterno, de que mi esfuerzo no sería olvidado. Yo estaba cagada del miedo, pero me repetía que si todo salía bien, al menos podría sentirme en paz conmigo misma. Me quedé una semana en recuperación. Kevin se recuperó en menos de la mitad del tiempo. Y apenas pudo pararse bien, hizo una puta fiesta para celebrar su nueva segunda oportunidad de vida, donde según su Instagram, que tuve la brillante idea de revisar desde la cama del hospital, hubo alcohol,
chicas y hasta un DJ. Y ni una sola palabra de agradecimiento para mí. Nada. Ni un maldito gracias. Mientras yo tenía el abdomen inflamado, con dolor al caminar, con miedo de que la herida se infectara, él estaba haciendo shots de tequila. Volví a Phoenix destrozada, sin sueldo porque mis trabajos eran por hora y no daban incapacidad, con medicamentos que el seguro no quiso cubrir completos y esperando al menos que mi madre me preguntara cómo me sentía. Pero nada. Pasaron días, luego semanas, y lo único que recibí fue un mensaje frío, como si estuviera hablando con una extraña. Cuando le dije que me preocupaba la herida porque supuraba y que me dolía más de lo normal, me respondió con un ya hiciste tu parte, confía en Dios. Me quedé mirando la pantalla como si me acabaran de empujar de un edificio. Ahí supe que algo estaba jodidamente mal. Que lo que para mí fue una entrega, para ellos no fue más que una transacción. Me usaron. Me arrancaron un pedazo del cuerpo y se lo regalaron a alguien que ni siquiera me soportaba. Y cuando intenté buscar consuelo, apoyo, una puta muestra de afecto, lo que recibí fue indiferencia. Como si hubiera cumplido una función y luego me hubieran mandado al basurero. Pero no lo entendí todo de golpe. Aún me aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, me iban a reconocer el gesto. A que, si algún día yo me enfermaba o me pasaba algo, iban a devolverme al menos una parte de lo que di. Me costó meses entender que no solo no lo harían, sino que ni siquiera lo pensaban hacer. Y ese fue el momento en que dejé de sentirme parte de ellos. Desde entonces, empecé a pensar en mí. Y en cómo iba a devolverles cada maldito desprecio con algo que no pudieran ignorar, consecuencias. Porque si para ellos ya hice mi parte, entonces ahora me tocaba hacerla completa. Y no iba a perdonar ni una sola de sus sonrisas hipócritas. Actualización 1. Pasaron casi 10 meses desde que volví a Phoenix con la cicatriz marcada no solo en el cuerpo, sino en una parte de mí que ni siquiera sabía que podía romperse de esa forma. Al principio intenté continuar con mi vida como si nada, como si solo hubiera sido una mala experiencia, una racha amarga que el tiempo se iba a encargar de suavizar. Me obligué a retomar los turnos en el hospital, a volver a las clases que había dejado pausadas, a fingir una rutina normal mientras por dentro sentía que estaba hecha mierda. Porque aunque todo el mundo me decía que lo había hecho por amor, yo no sentía nada de amor de vuelta. Y lo que más dolía no era el puto dolor físico, sino esa sensación permanente de haber sido usada, como si solo hubiera sido un instrumento, una cosa útil que una vez que cumple su función se guarda en una caja y se olvida. Empecé a tener problemas para dormir. Soñaba con la cirugía, con el quirófano, con las luces blancas y frías. A veces me despertaba sudando, con la imagen de mi madre diciéndome lo hiciste bien, ya puedes estar tranquila como si me hubiera matado por completo con una sola frase. Me negaba a ir a terapia porque en ese momento ni siquiera podía costearla, y porque sentía que, aunque hablara con alguien, no iba a entender todo el trasfondo. ¿Cómo se explica el nivel de traición que implica que tu propia madre te vea más como un repuesto que como una hija? Kevin, por su parte, vivía su vida como si yo no existiera. Subía historias a Instagram desde clubes, de viajes a Austin, de cenas con su novia nueva, una chica que jamás me mencionó siquiera, y en ninguna parte había una sola señal de que él supiera lo que yo había hecho por él. Pero lo que más me revolvía el estómago no era eso, era ver cómo mi madre lo seguía llamando su bebé, cómo subía fotos con él escribiendo cosas como el guerrero de la familia, el que nunca se rinde, nuestro milagro. ¿Y yo? Nada. Ni una palabra. Ni siquiera en privado. En un momento de debilidad le escribí un mensaje largo contándole que estaba empezando a tener molestias con el único riñón que me quedaba, que los exámenes no estaban saliendo del todo bien. Que necesitaba ayuda porque no podía pagar todos los análisis sola, y ella me respondió con un audio de apenas 5 segundos donde decía, con voz impaciente, pídele al gobierno, para eso pagan tus impuestos. Ahí sentí que me escupía en la cara. Durante semanas me sumergí en foros de internet buscando historias parecidas. Me metí a comunidades de donantes vivos, de personas que también habían sentido que los usaron, que los abandonaron. Y fue ahí donde conocí a una mujer llamada Denise. Ella había donado un riñón a su exmarido,
quien después la dejó por otra mujer y trató de demandarla por trauma postoperatorio. Denise me habló sin filtros, con crudeza, pero con una claridad que me hizo sacudirme. Me dijo algo que se me clavó: la gente cree que cuando donas un órgano, todo lo demás se arregla mágicamente. Pero la verdad es que te quedas rota por dentro, y si encima te rodean de mierda, no hay forma de curarte sola. Fue ella quien me recomendó un grupo de apoyo en línea, pero también me habló de una abogada que había trabajado con casos similares al mío. Esa abogada, llamémosla M, era de Nuevo México pero aceptaba casos en todo el suroeste. Le escribí por correo explicándole lo básico, sin meterme en muchos detalles. En menos de un día me contestó con una sola frase: esto huele a manipulación emocional con consecuencias médicas graves. Llámame. Nos hablamos esa misma tarde. Yo estaba nerviosa, temblando, con la voz quebrada, como si fuera yo la que estaba haciendo algo malo. Pero ella fue directa, dura y, sobre todo, empática sin ser condescendiente. Me preguntó si había pruebas de que me habían presionado, si había mensajes, llamadas, correos, algo que mostrara que mi madre me había forzado emocionalmente. Le dije que sí. Le conté que tenía capturas de pantalla, mensajes de texto, incluso un par de audios donde mi madre decía cosas como: no podré dormir sabiendo que no hiciste todo lo posible por salvar a Kevin. Le conté también que Kevin, una vez recuperado, había hecho una campaña de GoFundMe con una historia que omitía completamente que yo fui la donante, donde se pintaba como un sobreviviente solitario y que recaudó más de $40,000 que usó para comprarse una moto y pagar la renta de un departamento en el centro. M se quedó callada un momento. Luego me dijo, sin rodeos, que podía armar un caso sólido. Que en Texas, el estado donde se hizo la cirugía, existían leyes que protegían a donantes vivos si se demostraba que fueron coaccionados o manipulados emocionalmente. Y que además podía denunciar a Kevin por enriquecimiento ilícito usando mi nombre y mi historia sin consentimiento. Me explicó que no sería un proceso rápido, que habría desgaste, que tendría que revivir cosas dolorosas. Pero que si estaba dispuesta a pelear, ella no pensaba soltar el caso. Me tomé un par de días para pensarlo. No dormí. No comí bien. Caminé por toda la ciudad como una zombie con los audios de mi madre sonando en mi cabeza una y otra vez. Pensaba en todos los momentos en los que la defendí, en todas las veces que me tragué su desprecio pensando que era amor disfrazado de exigencia. Pensaba en todas las veces que Kevin me humilló en reuniones familiares, en todas las miradas de lástima disfrazadas de orgullo que me dedicaron cuando dije que iba a estudiar enfermería. Pensaba en mí, en mi cuerpo, en mi vida partida a la mitad por gente que ni siquiera se dignó a preguntar si yo estaba bien. Y después de todo eso, agarré el teléfono, marqué el número de M, y le dije, con una voz firme que no me reconocí: quiero que los destruyas. Ahí comenzó algo que nunca imaginé, mi propia venganza. Una que no se trataba solo de joderlos a ellos, sino de recuperarme yo. De ponerme en primer lugar por primera vez en mi puta vida. M me pidió que le enviara todo lo que tuviera: capturas, grabaciones, mensajes, publicaciones en redes, cualquier cosa que mostrara que me usaron y luego me tiraron como un trapo viejo. Me pasé 3 semanas reconstruyendo todo, escarbando en conversaciones, guardando enlaces, buscando en archivos del teléfono. Mientras más lo hacía, más me convencía de que no estaba loca. Que todo lo que me hicieron no fue un malentendido, no fue una exageración de mi parte. Fue una traición orquestada, fría, perfectamente ejecutada por las 2 personas que se suponía debían protegerme. Y lo más jodido era que ni siquiera se escondieron. Todo estaba ahí. Público. Descarado. Como si realmente creyeran que yo no iba a hacer nada nunca. Como si pensaran que mi amor por la familia iba a ser más fuerte que mi necesidad de justicia. Se equivocaron. Porque si ellos pensaban que yo ya había hecho mi parte, ahora les tocaba ver cómo hago la mía. Y no pienso dejar nada a medias. Actualización 2. Había pasado poco más de 1 año y medio desde la operación cuando finalmente presentamos la demanda civil en el estado de Texas.
No fue un movimiento impulsivo ni rápido, fue el resultado de meses y meses de preparación silenciosa, de reunir pruebas, de seguir cada consejo legal como si se tratara de un manual de guerra. Porque eso era exactamente lo que era, una guerra. Mi abogada, no se anduvo con juegos. Me dijo desde el principio que si íbamos a hacer esto, lo íbamos a hacer bien. Nada de cartas lloronas ni disculpas a medias. Lo que ella planeaba no era solo obtener una compensación económica. No. Ella quería demoler esa fachada de familia ejemplar que mi madre había levantado durante décadas y exponer a Kevin como lo que realmente era, un cabrón oportunista que se había beneficiado de mi cuerpo y de mi silencio. La demanda estaba dirigida a dos personas, mi madre, por coacción emocional con consecuencias médicas, y Kevin, por enriquecimiento ilícito y por fraude al representar públicamente su historia de recuperación sin mencionar que fue gracias a un donante, omitiendo intencionalmente mi existencia mientras recaudaba dinero. En el expediente había pantallazos de chats donde mi madre me decía si no haces esto, nunca voy a poder perdonarte, audios con su voz llorando mientras me culpaba del posible sufrimiento de la familia si Kevin moría. Mensajes de mi primo donde decía que yo era la única con sentido común en esta familia de cobardes y publicaciones de Facebook donde ambos se colgaban la medalla del sacrificio familiar como si yo no existiera. Presentamos la demanda en un tribunal del condado de Dallas y apenas una semana después, recibí el primer mensaje de mi madre. No era un intento de reconciliación ni una disculpa, era una amenaza disfrazada de súplica. Me dijo que estaba jugando con fuego, que la familia ya estaba hablando mal de mí, que lo que estaba haciendo era repugnante y que estaba siendo influenciada por gente resentida. Cerró con un, vas a arruinar tu vida solo por dinero. Ni una palabra sobre lo que me hicieron. Ni un puto reconocimiento de mi sufrimiento. Solo esa misma manipulación barata de siempre, pero esta vez ya no funcionaba. La bloqueé sin contestarle. A los pocos días me escribió Kevin. Su mensaje fue incluso peor. Lleno de groserías, de amenazas veladas, de frases como nadie te obligó a nada o ahora te haces la víctima porque no sabes cómo ganar plata por tu cuenta. Lo bloqueé también. Y en ese momento supe que ya no quedaba nada que rescatar de ellos. Que si alguna vez hubo una pizca de cariño, la habían dinamitado hasta convertirla en polvo. No solo no se arrepentían, sino que se creían con derecho a seguirme humillando. La demanda causó un puto terremoto familiar. Me enteré por Isen, mi hermano menor, que empezaron a correr versiones distorsionadas en los grupos familiares, que yo había enloquecido, que estaba siendo manipulada por una abogada feminista radical. Que estaba usando la salud de Kevin para lucrarme. Mis tías mandaban cadenas de oración a mis espaldas mientras compartían capturas de mis stories intentando encontrar alguna foto donde se notara que no estaba enferma. Una prima me mandó un mensaje pasivo-agresivo diciendo lamento mucho lo que estás pasando, ojalá puedas sanar ese rencor. La mandé al carajo también. No necesitaba su compasión fingida ni sus indirectas disfrazadas de empatía. Mientras tanto, M se movía como una maldita máquina. Logró que se autorizara una auditoría completa de la campaña de GoFundMe que Kevin había montado después de la cirugía. Él había declarado que el dinero sería destinado a su rehabilitación postoperatoria, pero en las facturas aparecían pagos a clubes nocturnos, arrendamientos de motocicletas, compras de ropa de marca y reservas en hoteles en Las Vegas. Todo registrado con su nombre, con su firma. Fue tan fácil como ir armando un rompecabezas con piezas que él mismo había dejado tiradas por todas partes. La presión empezó a notarse. Kevin borró su cuenta de Instagram y cerró la campaña sin explicación. Mi madre dejó de publicar en Facebook por un tiempo. La familia, que antes me ignoraba, empezó a mandarme indirectas o intentos de conversación pacífica para convencerme de que retirara la demanda. Recibí una carta escrita a mano por una tía que decía que la familia no estaba para enfrentarse en tribunales, que todos cometemos errores, pero también debemos saber perdonar. Perdón, decía. Como si lo que me hicieron hubiera sido un simple malentendido. Como si sacarme un riñón y luego desecharme fuera lo mismo que olvidarse de un cumpleaños. La respuesta del tribunal llegó semanas después, la demanda fue aceptada.
El juez consideró que había suficientes pruebas de coacción emocional y que el uso del dinero de la campaña sin transparencia constituía una base sólida para juicio. Ordenó congelar la cuenta bancaria de Kevin mientras se investigaba la procedencia exacta de los fondos. También autorizó la revisión del historial de transferencias y de cualquier bien que pudiera haber sido comprado con ese dinero. Cuando Kevin recibió la notificación oficial, según supe por Isen, hizo un escándalo en la casa de mi madre. Gritó, rompió cosas, culpó a todos menos a él mismo. Dijo que yo era una maldita desagradecida, que no tenía corazón, que me iba a arrepentir. Pero ya no tenía poder sobre mí. Ni él, ni mi madre, ni toda esa familia de mierda que solo sabe pedir, exigir y manipular. Lo que no entendían era que esta vez no me iba a quebrar. Esta vez no me iba a callar. Me arranqué el miedo como si fuera una venda podrida, y en su lugar me puse algo nuevo, dignidad. Y aunque no sabía cómo iba a terminar todo, una cosa era segura, por primera vez en mi vida, no estaba huyendo. Estaba enfrentándolos. Y esta vez no me iban a usar. Esta vez iban a pagar. Y con intereses. Actualización 3. 4 meses después de que el tribunal aceptara la demanda, entramos en una etapa que mi abogada describió como el preludio del fuego, la mediación. Una reunión formal, supervisada por un tercero neutral, en la que se les daba la oportunidad, una sola, de evitar el juicio ofreciendo un acuerdo razonable. M me advirtió que era probable que intentaran pintarse como víctimas, que buscarían manipular el proceso con lágrimas baratas y promesas vacías, pero que no podía mostrarles ni una grieta. Me preparó durante semanas con simulacros, repasamos línea por línea todo lo que podía o no decir, cada palabra que tenía que evitar, cada mirada que debía sostener sin parpadear. No era solo una negociación legal. Era un puto duelo emocional contra 2 personas que me habían destrozado sin remordimiento alguno, y que ahora venían a fingir que todo se podía resolver con una sonrisa cínica y un cheque miserable. La audiencia de mediación se llevó a cabo en un edificio gris en el centro de Dallas, lejos de cámaras, con oficinas que olían a café viejo y resentimiento acumulado. Entré con el corazón latiéndome como un tambor de guerra, pero con la cabeza en alto. M a mi lado, con su carpeta negra, esa mirada serena que no dejaba espacio para la duda. Kevin ya estaba ahí, acompañado por un abogado joven que parecía más nervioso que él. Llevaba una camisa ajustada, barba mal recortada y una actitud de niño que nunca ha sido regañado. En cuanto me vio, bajó la mirada. No porque le diera vergüenza, sino porque sabía que ya no podía hablarme como antes. Sabía que lo había perdido todo conmigo. Mi madre entró minutos después, vestida como si fuera a misa, con una blusa blanca de botones y una expresión calculada al milímetro para parecer dolida pero digna. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, intentó sonreír. Una sonrisa falsa, frágil, como si creyera que en el fondo aún podía acceder a la parte de mí que alguna vez la adoró. Pero yo solo la miré sin expresión. Ni rencor, ni compasión. Nada. Porque eso es lo que me había dejado, vacío. La mediadora explicó el proceso, dio paso a los argumentos y luego les pidió que ofrecieran una propuesta. Fue ahí donde mi madre, sin siquiera mirar directamente, abrió la boca con esa voz ensayada que usaba cuando quería parecer la víctima de una tragedia, dijo que reconocía que quizá hubo malentendidos. Que lamentaba si en algún momento me sentí sola y que estaban dispuestos a ofrecer una compensación económica simbólica de $5,000 y una disculpa pública firmada que se publicaría en Facebook. Lo dijo como si estuviera dando limosna. Como si fuera un favor. Tuve que contenerme para no reírme en su cara. Porque era tan patético, tan ofensivo, tan completamente desconectado de la realidad, que por un segundo pensé que era una broma. Pero no lo era. Para ellos, eso era más que suficiente. Para ellos, yo debería estar agradecida de que siquiera se sentaran a negociar algo. Kevin ni siquiera habló. Se quedó con los brazos cruzados, con esa expresión de fastidio como si estar ahí fuera una pérdida de tiempo. Cuando la mediadora me preguntó si quería responder, solo dije que no aceptaba, y que nos veíamos en el juicio. Así, sin adornos. Sin lágrimas. Sin escándalo.
En el pasillo, mientras esperábamos que firmaran el acta de desacuerdo, mi madre se me acercó como si nada. Me dijo, en voz baja, que aún podía evitar todo ese circo, que una hija no hace esto, que el dolor que estás causando no lo vas a poder borrar. Le respondí que ya no era su hija. Que una madre no hace lo que ella hizo. Que cada vez que me ignoró, que cada vez que usó mi cuerpo para limpiar la imagen de su familia de mierda, cavó esta tumba con sus propias manos. Y que ahora, con gusto, le iba a ayudar a terminarla. Le dije que lo único que me dolía de todo esto era haber tardado tanto en darme cuenta de que no valía nada para ella. Y luego, sin esperar una respuesta, me di la vuelta y me fui. Ese mismo día, M solicitó oficialmente la apertura del juicio. Ya no había vuelta atrás. La documentación estaba lista, las pruebas consolidadas, los testigos preparados. Teníamos los registros médicos, las facturas de medicamentos que nunca me ayudaron a pagar, las conversaciones donde me presionaban, las publicaciones falsas, los registros de gastos de la cuenta de Kevin, e incluso el video que un conocido de Isen grabó sin querer durante una fiesta, donde Kevin, borracho, decía entre risas: yo no pedí el riñón, pero qué bueno que me lo dieron, ahora sí puedo pistear sin miedo. La otra tonta que se joda. Ese maldito video se convirtió en dinamita. M lo vio y me dijo sin rodeos que con eso el jurado iba a tardar menos de una hora en decidir. Lo presentamos como prueba clave y el tribunal lo aceptó como evidencia. La jueza programó las audiencias para 3 meses después y mientras tanto, ordenó que tanto Kevin como mi madre no pudieran publicar en redes sociales ninguna mención al caso, ni referirse a mí en ningún contexto público. Fue la primera vez que sentí que el sistema no estaba completamente en mi contra. Que la justicia, aunque lenta, podía ser posible. Por dentro, claro, seguía rota. Seguía con el cuerpo cansado, con los análisis médicos pendientes, con el miedo constante de que el único riñón que me quedaba no aguantara todo este proceso. Pero también me sentía viva. Y eso no lo había sentido en años. Cada paso que daba en esta pelea no era solo por venganza. Era por mí. Por la que fui, por la que me negaron ser, por la que cayó demasiado tiempo. Por la que un día se creyó que estaba sola, cuando en realidad solo estaba rodeada de gente que nunca valió la pena. Ahora ellos tendrían que ver la otra cara de lo que me hicieron. Ya no la hija débil. Ya no la prima sacrificada. Esta vez les tocaba enfrentarse a la mujer que sobrevivió a su desprecio y que ahora venía por todo. Porque el silencio se les acabó. Porque si alguna vez pensaron que mi dolor no tendría consecuencias, ahora iban a descubrir que las consecuencias podían ser jodidamente devastadoras. Y esta vez no se las iba a ahorrar. Actualización 4. Casi 2 años habían pasado desde la cirugía cuando llegó el momento del juicio, y aunque sabía desde hace tiempo que ese día se acercaba, no hubo preparación suficiente que me ayudara a digerir lo que significaba realmente estar sentada en esa sala, frente a las mismas personas que me arrancaron un pedazo del cuerpo y me devolvieron solo silencio. El edificio donde se llevó a cabo el proceso era uno de esos tribunales fríos, con muros altos. Ventanales que dejaban entrar la luz como cuchillos y bancas duras que te hacían preguntarte cuántas otras personas habrían pasado por ahí intentando que el mundo les reconociera una injusticia. Aquel lunes, mientras me sentaba en esa banca con M revisando por última vez el expediente, sentí por primera vez en mucho tiempo que la rabia ya no era la que me movía. Lo que me sostenía ahí, lo que me hacía mantener el pecho erguido y la mirada firme, era algo más frío, más sólido, más decidido, una convicción absoluta de que no me iban a volver a usar nunca más. Desde el primer minuto supe que esto no iba a ser una pelea limpia. El abogado de Kevin, que parecía sacado de algún despacho de descuento, intentó plantear la narrativa de que yo había donado por voluntad propia. Que la relación familiar era cercana y que lo que había venido después eran malentendidos familiares magnificados por terceros. Lo miré hablar con esa sonrisa de plástico que tienen los que creen que pueden reducir todo a tecnicismos. Pero cuando M se levantó para contradecirlo, fue como ver a una cirujana desollando una mentira con la calma de quien lo ha hecho 1000 veces. Comenzó relatando los hechos con fechas, documentos, transcripciones de mensajes.
No solo mostró los textos de mi madre presionándome, también presentó las declaraciones de 12 compañeros míos del hospital que testificaron que me vieron regresar a trabajar adolorida, sin descanso suficiente, sin apoyo familiar. Uno de ellos incluso dijo, frente al jurado, que nunca había visto a una donante tan desamparada. Pero lo que realmente partió en dos la narrativa de la defensa fue el video. Sí, el que Isen había conseguido meses atrás. La abogada lo reprodujo en silencio absoluto. Kevin, borracho, gritando con un grupo de amigos, salud por mi riñón nuevo. Bueno, por el que me regalaron. Esa tonta me lo dio, y ahora yo tengo dos, ella uno, y yo más vida que ella. Hubo una carcajada de fondo y después él se reía solo. En la sala del tribunal nadie se movió, ni respiró. La jueza detuvo la grabación y dijo, sin siquiera mirar al abogado defensor, que el video hablaba por sí solo. Mi madre, sentada detrás de Kevin, se tapó la boca con la mano y bajó la cabeza, pero no por vergüenza. Era rabia. Rabia de haber perdido el control de la historia que por tanto tiempo moldeó a su antojo. Su máscara de madre abnegada se desmoronaba con cada minuto que pasaba. Después vinieron más pruebas, el desglose del uso del dinero recaudado en la campaña, con registros de gastos en casinos, bares, clubes y tiendas de lujo. No había ni un solo pago a médicos, ni a terapia, ni a nada relacionado con rehabilitación. Solo derroche. M lo presentó como una burla abierta a la causa para la que supuestamente se había pedido el dinero, como una estafa emocional sostenida por la figura de una víctima que en realidad nunca lo fue. Kevin intentó justificarse diciendo que no todo lo que compró fue con ese dinero, pero ni él mismo se lo creía. El jurado lo miraba con una mezcla de desprecio y asombro, como si no pudieran entender cómo alguien podía ser tan descarado. A mí me tocó testificar al final. Fue el momento más difícil, no porque me temblara la voz, porque no me tembló, sino porque revivir todo frente a extraños, bajo juramento, me obligó a enfrentar cada rincón del dolor. Conté cómo fue el proceso de la donación, cómo me presionaron, cómo me dejaron sola, cómo mi salud empeoró y nadie respondió ni con un mensaje. Narré cómo revisaba mi herida en el espejo, sin poder tocarme del miedo que tenía a que se infectara. Les conté sobre la primera vez que vi a Kevin bebiendo después de la operación, sobre cómo mi madre me colgó cuando le pedí ayuda, y cómo terminé llorando sola en mi apartamento con una botella de antibióticos en la mano, preguntándome si realmente valía la pena seguir fingiendo que les importaba. La jueza escuchaba con atención, los miembros del jurado tomaban notas, y por primera vez en todo ese proceso, sentí que mi voz no se perdía en el aire. Sentí que alguien, al fin, me escuchaba. El veredicto no tardó. El jurado deliberó apenas 3 horas. Lo suficiente para que todos supiéramos que lo que habían visto y oído era suficiente. Kevin fue declarado culpable de fraude y uso indebido de fondos bajo representación falsa. La jueza ordenó el reembolso total del dinero recaudado, más $50,000 por daños emocionales. Y el pago de todos mis gastos médicos relacionados con la recuperación del trasplante hasta que un médico certifique que estoy estable. A mi madre se le encontró culpable de coacción emocional con consecuencias médicas graves. La jueza, con una calma que dolía, le dijo que su papel como madre no la eximía de haber cometido un acto profundamente dañino, que su comportamiento no solo fue negligente, sino cruel. Le ordenó pagar una indemnización y le advirtió que de reincidir en alguna forma de hostigamiento, enfrentaría cargos penales. Mi madre gritó. Lloró. Suplicó. Dijo que no tenía cómo pagar, que la casa estaba hipotecada, que Kevin no tenía trabajo, que estaban siendo destruidos. La jueza le respondió que esa destrucción no era culpa mía. Que cada una de las decisiones que tomaron tuvo una consecuencia. Y que ahora les tocaba enfrentarlas. Al salir de la sala, no miré atrás. M me puso una mano en el hombro, Isen me esperaba en la puerta del tribunal con 2 cafés y una sonrisa tímida que decía más que 1000 abrazos. Me subí al auto sin mirar por el retrovisor. No porque no doliera, sino porque ya no quería cargar con sus sombras. Porque lo que se quedó atrás era ceniza. Y lo que venía ahora era solo mío. Por fin. Actualización 5.
6 meses después del juicio, mi vida ya no se parecía en nada a lo que era antes, y no me refiero solo a lo externo, sino a esa transformación interna que ocurre cuando por fin dejas de pedir perdón por existir. Cuando dejas de sentir que le debes algo al mundo por respirar, por ocupar espacio, por decir no. No fue mágico ni inmediato, pero con cada semana que pasaba me sentía menos cargada, menos enferma, menos contaminada por todo lo que ellos me habían dejado pegado en la piel como una mugre imposible de quitar. La sentencia judicial no me devolvió el riñón ni el tiempo ni la salud, pero me regresó algo que ya creía perdido, la capacidad de caminar sin mirar por encima del hombro, sin temer una llamada. Sin cargar con la culpa de no haber sido suficiente hija, suficiente prima, suficiente mujer. Con el dinero de la indemnización, saldé todas mis deudas médicas y pagué por fin el tratamiento renal completo sin tener que mendigar autorizaciones ni explicaciones. Encontré un especialista en Albuquerque que me ayudó a estabilizar mis niveles, me diseñó un plan a largo plazo y, por primera vez, no me trató como una nota marginal en una historia ajena. Mis analíticas aún muestran desgaste, pero estoy fuera de peligro inmediato. Me cuido, me alimento como se debe, descanso cuando mi cuerpo lo pide. Cosas que parecen simples, pero que para mí eran un puto lujo antes de esto. Terminé mi carrera de enfermería con honores. Sí, esa misma carrera que ellos tanto despreciaron, que dijeron que era para mujeres que no lograron ser doctoras. La terminé. Me ofrecieron un puesto fijo en un hospital local apenas una semana después de mi graduación. Trabajo en el turno de la tarde, en la unidad de cuidados postoperatorios. Es una ironía tan jodida como perfecta, estar ayudando a personas a recuperarse de cirugías mientras yo aún cargo con la cicatriz que cambió mi vida. Pero también es un acto de justicia. Porque ahora puedo mirar a alguien a los ojos y decirle, con certeza, que entiendo lo que duele. Que no están solos. Kevin, por otro lado, está exactamente donde debe estar, en la mierda. Supe por Isen que tuvo que vender su moto, que ahora vive en un apartamento de una habitación compartida con un tipo que conoció en un bar, y que su novia lo dejó apenas salió el veredicto. Intentó trabajar como repartidor, pero perdió el empleo por inconsistencias con el GPS, que es una forma elegante de decir que robaba entregas. Nadie quiere contratar a alguien con antecedentes de fraude, y menos cuando su nombre sigue apareciendo en buscadores junto a titulares como estafó con una campaña solidaria usando el riñón de su prima. Él, que se creía invencible, el favorito, el sobreviviente mimado, ahora no puede caminar por Dallas sin que alguien le señale. Lo mismo mi madre. Perdió la casa. Literalmente. La subastaron para cubrir la multa y las costas legales. Tuvo que mudarse a Lubbock, a un complejo de apartamentos para personas mayores que no exigen historial de crédito. Vive con una pensión miserable, sin lujos, sin su altar de fotos familiares, sin sus cenas con velas fingidas, sin el círculo de aduladores que la acompañaba solo mientras tuvo algo que ofrecer. Intentó reconstruir su red social, volver a esos grupos de iglesia donde antes se paraba como la gran matriarca sacrificada. Pero ahí también llegó la verdad. Algunos aún la toleran por lástima, otros directamente la evitan. Porque ya nadie quiere estar cerca de alguien que fue capaz de obligar a su propia hija a mutilarse para que otro siguiera de fiesta. Me han contado que ahora va a las reuniones vestida de negro, que dice estar traicionada por su propia sangre, que a veces llora sola frente a la iglesia. Y yo, que antes me habría sentido culpable, ahora solo pienso que por fin está sintiendo una fracción del vacío que me dejó a mí. Porque el daño que hizo no fue un error. Fue una decisión. Y cada decisión tiene un costo. Mientras tanto, mi vida empezó a llenarse de detalles que antes no imaginaba posibles. Adopté un gato gris con manchas blancas al que llamé Bastard, como homenaje sarcástico a lo que siempre me dijeron cuando me rebelaba. Duerme en mi pecho, ronronea como un motor, y me recuerda todas las noches que, aunque me arrancaron parte del cuerpo, todavía hay vida en mí. Compré muebles nuevos para mi apartamento, cambié las cortinas, pinté las paredes. No porque los colores sean importantes, sino porque necesitaba un espacio que no tuviera rastro de esa versión antigua de mí que pedía perdón por no ser lo que ellos querían. Ya no recibo mensajes de nadie de esa parte de la familia. Todos eligieron su bando,
y el silencio que dejaron es el mejor regalo que pudieron darme. Me concentro en mi trabajo, en mi salud, en mis nuevos amigos, en las pequeñas cosas. En los paseos de domingo, en las comidas que cocino sin prisa, en las fotos que tomo con el celular solo porque sí. Me reencontré conmigo. Y eso no tiene precio. A veces, cuando me tomo la pastilla que mantiene mi riñón funcionando, cierro los ojos y recuerdo esa frase de mi madre, ya hiciste tu parte. Y me río. Porque sí, hice mi parte. Pero ahora estoy haciendo la que me toca a mí. Sin ellos. Sin deberles nada. Sin mirar atrás. Porque si algo me enseñó todo esto, es que hay heridas que se abren con bisturí, pero otras se cierran con fuego. Y yo elegí arder para renacer. Que se jodan. Los 3. Actualización final. Un año después del juicio, y casi 3 desde aquella operación que me partió en 2, me llegó una carta. Una carta física, escrita a mano, con letra temblorosa y tinta desvanecida, como si el papel mismo dudara de si debía entregarse. No tenía remitente visible, pero el sobre olía a esas casas donde el tiempo se ha detenido y todo se ha llenado de polvo, culpa y humedad. Lo abrí con la curiosidad más parecida al morbo que al interés, sentada en la mesa de mi cocina, con Bastard durmiendo a un lado, ronroneando sin preocuparse por nada que no fuera su siguiente siesta. La reconocí de inmediato. La caligrafía era la misma con la que firmaba mis permisos escolares cuando era niña. La misma con la que me dejaba notas en el refrigerador pidiéndome que comprara leche mientras yo crecía pensando que una madre que pedía leche con corazones dibujados era una madre que me amaba. La carta era larga, torpe y ensayada. Decía que estaba enferma, que los médicos no le daban mucho tiempo, que su cuerpo estaba cansado y que su alma aún más. Decía que extrañaba a su hija, que aunque no justificaba sus actos, esperaba que un día pudiera entender que todo lo hizo por amor, que Kevin era lo único que le quedaba del hermano que tanto amó, y que si presionó, si suplicó, si manipuló, fue porque tenía miedo de perder a alguien más. Pedía perdón. O algo que pretendía serlo. Decía que si no podía perdonarla, al menos la recordara como la mujer que intentó salvar a su familia, aunque se equivocó en el camino. Cerraba con un te amo siempre y un número de teléfono nuevo, en caso de que quisiera hablar, aunque fuera por última vez. Estuve unos minutos en silencio, con la carta sobre la mesa, sin saber exactamente qué sentía. No era odio, porque el odio necesita energía, y ya no me quedaba nada para desperdiciar en ella. Tampoco era tristeza, porque esa se había agotado mucho antes, cuando la llamé pidiéndole ayuda y me respondió que confiara en Dios. Lo que sentía era algo más parecido al desinterés absoluto. Era como si alguien que fue parte de tu vida en otra dimensión intentara arrastrarte de vuelta a un pasado que ya no existe. Como si una sombra te hablara desde un espejo que ya ni siquiera reconoces como tuyo. Me serví un whisky barato, abrí la ventana, encendí una vela por costumbre más que por fe, y mientras el viento me despeinaba, pensé en todo lo que había vivido desde que me arrastraron a esa cirugía bajo la bandera de la familia. Recordé a la chica de 26 años que lloraba en su apartamento con la herida abierta y la cuenta vacía, preguntándose si todo ese dolor valía la pena. Recordé cómo me llamaron exagerada, cómo me dijeron que no era más que una pieza reemplazable en un sistema de afectos manipulados. Recordé las veces que deseé tener una madre que me viera con ternura y no con cálculo. Y entonces supe exactamente qué hacer. Quemé la carta. La vi arder lento, cada palabra reducida a ceniza, cada trazo de su supuesta culpa deshaciéndose en un fuego chiquito pero suficiente. Después recogí las cenizas, las tiré al lavaplatos, abrí la llave y me quedé viendo cómo el agua arrastraba todo hasta desaparecerlo. Era simbólico, sí, pero también era definitivo. No iba a cargar ni un día más con el veneno disfrazado de nostalgia. No la llamé. No respondí. No fui. No pregunté si de verdad estaba enferma. No me interesó. Porque ella eligió su camino desde el momento en que usó mi cuerpo como moneda de cambio. Y porque si algo me costó todo este proceso fue entender que el perdón no es obligatorio, y que cortar lazos con quien te dañó no te convierte en una mala persona, sino en alguien que por fin aprendió a cuidar de sí misma.
Desde entonces, no ha vuelto a intentar comunicarse. Kevin tampoco. Ethan sigue en mi vida, como siempre, como desde el principio, demostrándome que no toda la sangre es veneno. Él me ayudó a conseguir un pequeño terreno en las afueras de Albuquerque, donde estoy construyendo una cabaña a mi manera, con ventanas grandes y madera clara, sin retratos colgados, sin altares familiares. Sin recuerdos que me vigilen. Solo silencio, libros, y una cocina donde el café siempre huele a cosas nuevas. He aprendido a amar mi cuerpo de nuevo, con todo y su cicatriz. Ya no me molesta verla en el espejo. Es fea, sí. Es larga. Dura. Pero también es la única marca real que tengo de todo lo que sobreviví. La llevo como una medalla que nadie me regaló. No necesito explicarla, no necesito esconderla. La vida siguió, como siempre lo hace, pero esta vez la vida es mía. No un favor prestado, no una deuda emocional. Mía. Y cada vez que me preguntan si no fue demasiado drástico lo que hice, si no me arrepiento de haber llevado todo hasta el extremo, solo respondo lo que ellos me dijeron aquella vez, cuando les pedí ayuda y me dieron la espalda. Ya hice mi parte. Ahora que carguen con la suya. Yo, por fin, estoy en paz. Y eso no se lo debo a nadie.